la última charla del día y del workshop. Lo tenemos a Martín Bellinger también, que es del instituto, bueno, que nos va a estar hablando de cuerdas a tu cerebro. Bueno, gracias Diego, gracias Martín por haber organizado este evento. Bueno, yo voy a hablarles de algo que la mitad de la gente acá conoce perfectamente bien y los demás, por jóvenes, que quizás no lo vieron antes de la manera que lo voy a contar, quizás sí. La primera parte va a ser una introducción bastante estándar a la variedad gauge strings, ¿sí? Y la segunda parte va a ser varios trabajos que hicimos que terminamos este año, entre ellos con Martín Parlanti y Lucas Martín. O sea, no voy a hablar de D y S hoy. Entonces, bueno, interrumpan cuando quieran, ¿no? Y acoten lo que les parezca. Para esta parte de la introducción, vamos a considerar que tenemos un espacio de Minkowski de 10 dimensiones, totalmente vacío, ¿sí? Lo expandimos en las coordenadas 0, 1, 2 hasta 9, ¿no? Y vamos a considerar que tenemos teoría de supercuerdas tipo 2B, y ahí uno de los objetos que existen es la de tres branas, ¿no es cierto? Es un objeto no perturbativo. Voy a ocupar acá la dirección 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y entonces vamos a considerar que las direcciones en las cuales se expande esta de tres branas son las 0, 1, 2 y 3, y el resto siguen vacías. ¿Sí? Entonces, esquemáticamente, esta es la de tres branas, ¿no? Que se extiende infinitamente en estas cuatro direcciones espaciotemporales. Este objeto está asociado a dos tipos de excitaciones. Bueno, este objeto mismo tiene las excitaciones que serían las cuerdas abiertas, que empiezan y terminan en la brana, y por otro lado tenemos cuerdas cerradas, ¿no es cierto? A priori, esta es toda la configuración a la que voy a hacer referencia, por lo menos en esta parte de la charla. Entonces, si uno mira el espectro de energía de las cuerdas, en este fondo plano, ¿no es cierto? Lo que tenemos es que, bueno, este va a ser el 0, esta es la energía, y acá lo que tenemos es distintos niveles que son con un gap equidistante, ¿no es cierto? Este va a ser, por ejemplo, digamos, el 0, el E1, E2, y así sucesivamente. Y en todos estos niveles lo que tenemos es que la energía al cuadrado, o la masa al cuadrado del estado de la cuerda, es proporcional al numerito n y dividido por alfa prima. Alfa prima es la única escala que hay en la teoría de cuerdas, ¿no es cierto? Donde alfa prima es la longitud de la cuerda fundamental al cuadrado. Entonces fíjense que justamente de acá sacamos que n es un número natural, y entonces alfa prima tiene las unidades de inversa de la energía al cuadrado. Así que eso está bien. Entonces normalmente uno habla en esta configuración de tomar el límite de bajas energías. El límite de bajas energías es concentrarse en la situación en la cual los únicos estados relevantes para la dinámica, no se ve bien, pero son estos. Es decir, lo que estamos considerando es una situación donde la energía es mucho menor que la escala de Planck, y la podemos escribir como la inversa de la longitud de la cuerda. Hay un factorcito de diferencia, pero básicamente esto es equivalente a decir que estoy en energías subplanckianas, ¿no es cierto? Esto es la masa de Planck. Entonces, en esta situación, lo que uno tiene para describir la dinámica de lo que le está pasando a todo este sistema en esta situación de bajas energías es un lagrangiano efectivo. ¿Sí? Vamos a escribir un lagrangiano efectivo que va a describir las excitaciones que quedan remanentes de haber tomado ese límite de las cuerdas abiertas, las cuerdas cerradas, y eventualmente vamos a ver qué pasa con las interacciones entre cuerdas abiertas y cerradas. Entonces, para las cuerdas cerradas,
tomando justamente este límite de masa cero, voy a poner acá explícitamente masa cero, masa cuadrada igual a cero, es decir, tomo n igual a cero en el espectro, lo que vamos a tener es lo que se llama la acción compuesta por los campos que dan lo que se llama el multiplete de supergravedad. Como partí de la teoría de supercuerdas, acá en algún momento lo dije, pero es la teoría de supercuerdas tipo 2B, y acá es supercuerdas, al tomar este límite nos quedamos con la supergravedad tipo 2B. En un ratito voy a contar cuál es la composición del supermultiplete de gravedad tipo 2B, y vamos a ver algunas propiedades. Por el momento, concentrémonos en que las cuerdas cerradas dan el supermultiplete de gravedad. A la acción que vaya a escribir con esto, la voy a caracterizar como la acción en 10 dimensiones de supergravedad, voy a poner subgra directamente, 2B. Y recordemos que esto es en el límite donde estamos considerando que la energía es mucho menor que la inversa de Ls. Para estos fines, esto es lo mismo que decir que Ls va a cero, o sea que alfa prima va a cero. Y acá es interesante notar que alfa prima vaya a cero si uno mira la acción que corresponde a la acción, digamos, de Poliakov, ¿no? Uno lo que va a tener es una tensión, y la tensión va a ir como 1 dividido 2 pi alfa prima. Entonces fíjense que alfa prima yendo a cero implica que tenemos una tensión muy grande en la cuerda, y entonces podemos pensar que efectivamente, si no tomamos ningún límite para alfa prima, esta fuera, digamos, la escala de la cuerda cerrada, ahora al tomar este límite, lo que tenemos es que se va achicando progresivamente, digamos, a medida que alfa prima va a cero, se va achicando la cuerda, y lo que tenemos es la noción de una partícula, y esa partícula, digamos, se puede pensar como que está asociada a los campos de supergravedad. Esta es una manera, digamos, intuitiva de ver cómo llegamos de supercuerda a supergravedad. Pero recordemos que solamente tenemos esta parte en supergravedad. Esto concierne, como decíamos recién, solamente a la parte de cuerdas cerradas, pero también tenemos otra partecita en esto que tiene que ver con la cuerda abierta. Entonces, para las excitaciones de cuerdas abiertas, lo que va a dar esto, en este límite de alfa prima yendo a cero, es una teoría que va a estar definida sobre el volumen de mundo de esta brana, y recuerden que el volumen de mundo está dado por estas coordenadas, ¿no es cierto? O sea que a priori esta teoría va a tener una acción de 4 dimensiones, y resulta que si uno trabaja bastante con eso, lo que puede descubrir es que esta teoría va a ser n igual a 4 super Yang-Mills, de la que uno habla siempre. ¿Sí? Acá estoy poniendo una sola brana, pero después uno puede empezar a poner un montón de branas, digamos, NC branas como esta, de 3 branas, todas paralelas y una arriba de la otra. Y en ese caso vamos a tener justamente el grupo de gauge, a priori voy a poner UNC. Bueno, cuando uno calcula, digamos, las propiedades de esta acción, lo que va a encontrar es que los campos que están asociados a esta teoría están dados por lo que se llama el supermultiplete de gauge de n igual a 4 super Yang-Mills. Fíjense que estoy tomando la precaución de hacer este n caligráfico que me cuenta el número de especies de supersimetrías, y este nc, que acá esta c es por color, ¿no?
por los grados de libertad de color. O sea, si fuera el equivalente a QCD, esto sería un SU3, el NC valdría 3. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los campos que están asociados a este supermultiplete de n igual a 4? Va a haber un campo de gauge no abeliano. Fíjense, el mu este corre en los valores 0, 1, 2 y 3. Es un índice de Lorentz de 4 dimensiones. Acá voy a tener un índice de color. O sea, este índice A va a correr como desde 1 hasta nc cuadrado. A nc cuadrado por el hecho de que estoy usando el grupo UNC. De lo contrario, si pongo el grupo especial, entonces acá me va a quedar menos 1. ¿Sí? Pensemos en QCD. En QCD tengo NC igual a 3, entonces NC cuadrado me da 9, menos 1, 8, y es el número de especies de gluones que uno tiene. Bueno, esto obviamente, este campo, va a depender de las coordenadas del espacio-tiempo, que son las que están definidas sobre el volumen de mundo de Lagrange, es decir, son 4. Luego vamos a tener los fermiones de la teoría de n igual a 4, que son 2 fermiones de Weyl izquierdos. Y que los voy a representar con un índice alfa, donde este alfa acá puede valer igual a 1 o 2. Ojo, este es un índice que me cuenta las dos especies de fermiones de Weyl izquierdos, porque si ustedes miran este objeto como fermión de... bueno, o sea, no me está contando las componentes, me está contando las dos especies. También obviamente depende de X, y después lo que tenemos son estos campos, X mayúscula que voy a poner acá, y acá una I latina, y esta I latina vale 1 hasta 6. Son básicamente 6 campos escalares reales, ¿sí? Y esto depende de X también. Recordemos, X son las 4 coordenadas estas que tenemos acá. Y con esto uno construye nada menos que el lagrangiano. Acá puse n igual a 2. Alguien me tendría que haber tirado la bronca. Es n igual a 4 super-Yang-Mills, ¿sí? N igual a 4 super-Yang-Mills. Entonces con esto uno tiene para construirlo. ¿Qué sé yo? Si aquel que no haya visto esto quiere mirarlo en algún lado, puede agarrar, por ejemplo, las lectures de Friedman y Docker, donde está muy lindo explicado esto. Son del año 2002. ¿Sí? Y ahí pueden leer el lagrangiano y toda la estructura esta. Muy bien. Hasta acá está bien, ¿no? Ahora, vamos a concentrarnos dentro de este sistema en los modos no masivos, como estamos haciendo ahora. Entonces vamos a escribir la acción efectiva para los modos de masa cero. De masa igual a 0. Entonces lo que venimos viendo es que tenemos una parte que va a ser la acción que teníamos acá, la acción de supergravedad. ¿Ve? Y es esa. Después ahora en un minuto voy a escribir qué es esta acción. Acá uno puede decir, bueno, esta es estrictamente en el límite alfa prima yendo a 0. Voy a tomar la libertad de relajar este límite un segundo para contarles qué pasa si uno pone alfa prima distinto de 0. Bueno, lo que viene acá, si uno hace eso, va a ser alfa prima al cubo por una corrección que voy a llamar S1 de sugra 2b, donde esto está escrito en términos de los campos que corresponden al multiplete de supergravedad tipo 2b, digamos esta corrección de la acción, y después van a haber otras correcciones en alfa prima superior. La que viene acá va a ser alfa prima a la quinta, por algo que sería el S2 de sugra 2b, más el 7, etcétera, etcétera. Bueno, hasta donde yo sé, la única que se conoce hoy día, capaz que vos, Gastón, conocés que haya más, esta es la que se conoce, sí. Corrección. O capaz que Walter conoces. Ahora, este es el que va con el tensor de Weyl 10 a la cuarta. Claro.
Pero esta no está calculada hasta donde yo sé. Pero no importa, era simplemente para notar que todas estas acciones que vienen acá, que es una serie infinita, solamente se puede calcular esta, es bastante difícil el cálculo. Este cálculo lo hicieron Michael Green y creo que era un estudiante de él, que se llama Stan, en el año 1998. Es un cálculo usando formalismo de supercampos en supergravedades y bueno. La acción completa ordenada cubos años, 4 años. Tipo 2B. Tipo 2B. Digamos, para el sector bosónico. Aparte de todavía vienen unos 5 puntos por lo menos. Pero completa con todo el Perfecto. Lo que ellos derivaron, que ahora lo voy a escribir en un minuto, va a ser algo que es muy relevante para esta configuración, para la configuración que voy a tomar. Que, sí. Muy esquemáticamente, ¿cómo sería calcular eso? Más allá del formalismo del supercampo, ¿qué es lo que tengo que calcular? Bueno, vos viste que en teoría de cuerdas uno lo que hace es a un punto escribe las ecuaciones que se llama de las funciones beta. Bueno, y viste que eso, las ecuaciones, ese conjunto de ecuaciones diferenciales que saca y que se llama beta functions, son varias, ¿no? Unas cuantas, para cada uno de los campos tenés una, eso lo haces pensando que del lado de, este es el lado correspondiente a campos. Olvidémonos que es una teoría no renormalizable, por supuesto, pero uno del formalismo, teoría cuántica de campos, lo aplica igual. Entonces dice, bueno, lo que voy a hacer es, a priori, primero tengo esto, me voy a calcular las funciones beta, con esta parte se anulan idénticamente, pero después pongo esta corrección y me da algo que no es cero, me da una función beta determinada. Yo la quiero igualar a cero. Esa función beta tiene que coincidir con son las correcciones, por ejemplo, a un loop que te salen de agarrar la acción de Polyakov. Entonces vos lo que tenés son dos tipos de ecuaciones, unas que son tipo de movimiento de la acción de Polyakov y la otra que son ecuaciones que son simplemente exigir que se siga cumpliendo que las funciones beta sean nulas para la parte de los términos adicionales de supergravedad, ¿no es cierto? Entonces, eso lo vas haciendo orden a orden. Y entonces, esa es una manera de calcularlo. Entonces, eso lo que te da es un espacio para, de alguna manera, hacer un trabajo de adivinar qué estructura tiene que tener esto. Y lo tenés que hacer. Claro, o sea, va por ahí. Eso es una manera de hacer la cuenta. Otra manera es agarrar la amplitud alfa prima infinito. Sí. Después expandir con ese resultado en esa prima y a partir de eso inferir esas correcciones. Sí, exactamente. Esa es otra forma y es equivalente a la que decía recién. Esa forma que vos decís la propusieron Gross y Sloan en el año 87. La otra manera no me acuerdo quién la hizo, posiblemente Witten, no sé si Chiaranapi, en épocas más o menos contemporáneas. O sea, sistemáticamente lo que yo conté al principio es lo que uno haría, pero lo que vos hacés también se puede hacer, bueno, de hecho lo cuentan Gross y Sloan, no sé cuál es más redituable. Bueno, un especialista es Walter en correcciones, ¿no? En el acuerdo. Hay una versión de consistencia. Y querés preservar la invariancia de Weil, ¿no? Después hay otros argumentos que se utilizan a veces para completar todos los posibles amplitudes scattering para inferir todos los contérminos en mucho trabajo, pero a veces uno usa supersimetría o desdualidad o otras simetrías que a veces tienen la teoría para inferir cómo se usa. Muy bien. Bueno, pero recuerden que esto era simplemente una nota de color
tratando de relajar este constraint. Para lo que vamos a calcular va a estar alfa prima igual a 0. Pero bueno, quizás para la gente más joven que se pregunta de dónde sale todo esto, hay una base. Sí. Bueno, más o menos. Bueno, a esto le tengo que sumar lo que me viene de acá, ¿no es cierto? Que es, lo voy a sintetizar como la acción, y ahora voy a poner de NC de 3 branas, ¿sí? Que corresponde al sector de cuerdas abiertas. No se pierden, ¿no? O sea, tengo las cuerdas cerradas, que lo represento así en este límite. Estas son las correcciones que me faltaría tener si alfa' es distinta de 0. Y ahora vienen las excitaciones de las cuerdas abiertas, que me dan este lagrangiano. ¿Sí? El lagrangiano de n igual a 4. Y además, uno esperaría tener una partecita que esté asociada con las interacciones entre las cuerdas abiertas y las cerradas. Y esto lo voy a poner simplemente, interacción entre cuerdas abiertas y cerradas. Y esto es todo lo que uno tiene analizando el problema en estos términos, ¿no es cierto? Entonces, veamos lo que es esto primero, esta parte. S subra 2b, compuesta solamente por los campos del multiplete de supergravedad, es 1/4 de la constante KB, que es la única que va a aparecer acá. Después voy a tener la integral, que es en 10 dimensiones, ¿sí? La raíz del determinante de la métrica total, y después va a aparecer un factor e a la menos 2, el dilatón, que es uno de los campos que aparece, y acá va a aparecer algo que ahora lo voy a describir. El primer término que aparece es 2 veces el escalar de curvatura, y uno diría, bueno, si esto lo quiere representar como una acción de Einstein, justamente porque tengo acá el escalar de curvatura, me está sobrando esto. Uno puede hacer una transformación de los campos y sacarse esto, a costa de tener que redefinir los campos, y esto da lugar a algo que la gente separa en dos sistemas de trabajo, que los llama frames. Uno es el que tiene este factor, se llama el string frame, y el otro se llama el Einstein frame, naturalmente. Son completamente equivalentes. Quiere decir, las ecuaciones de movimiento, que son ecuaciones clásicas, me van a dar soluciones que van a ser una mapeable en la otra sin ningún problema. Bueno, después aparece acá un segundo término, que digamos, tiene esta constante normalización, es el término cinético del dilatón acoplado a gravedad, ¿no es cierto? Acoplado a través de esto a gravedad. Y acá aparece algo que se llama el módulo cuadrado del H3. Ahora vamos a ver lo que es el H3. Aparecen más términos, voy a aprovechar y escribirlos todos, con la misma constante, KB al cuadrado, otra vez en 10, la raíz de G, y aparece una serie de F1, módulo cuadrado, F3 tilde, módulo cuadrado, más un medio, F5 tilde, módulo cuadrado, y luego términos de la forma, una 4. Ahora vamos a decir lo que son estas cosas. Producto tensorial, H3, F3, y lo que falta poner acá, obviamente, son la parte de fermiones. Entonces, veamos qué significan todos estos objetos que están escritos ahí. Bueno, por un lado, tenemos los campos que integran supergravedad tipo 2B, y aparece primero el dilatón, perdón, el gravitón, FMN, donde M y N son índices de Lorentz, de 0 a 9, ¿no? Son los que habíamos puesto acá arriba.
Si uno mira el número de componentes independientes de este objeto, lo puede calcular, aparecen 35 componentes que son todas bosónicas, por supuesto. Esto indica las fluctuaciones de este campo van a ser el gravitón, los gravitones, ¿no? Después tenemos un objeto, que lo voy a llamar C, que es el axión, y normalmente aparece mezclado con el dilatón. Acá esto es la unidad imaginaria y este es el campo del dilatón que había escrito acá arriba, tanto acá como acá. Ahí es solamente donde aparece el dilatón. Esto se llama, esto es el gravitón, esto se llama axio-dilatón. Y si uno mira las componentes, tenemos dos componentes solamente, que son bosónicas. Después tenemos el tensor, voy a ponerlo Mn también. Este tensor se llama de Calv-Ramond. Y esto se combina linealmente con una 2 forma, que sería como un AMN. Le pongo el 2 simplemente para acordarme que es la 2 forma. Y en total, si uno mira el número de componentes independientes de este objeto, es 56 componentes bosónicas. Y finalmente, dentro de los bosones, vamos a tener algo que es una 4 forma. Le voy a poner el 4. ¿Lo estás contando off-shell? Sí. Le voy a poner todos los índices. M, N, P y Q. ¿Sí? Todos estos valen de 0 a 9. Y en particular voy a tomar la que cuando le calcule la derivada externa me dé autodual y no anti-autodual. Simplemente eso es lo que significa este más. Ahora lo vamos a ver. Y esta en total tiene 35 componentes bosónicos más. Si uno suma 35 y 35, 70, y 2 y 56, 58, nos da 128, ¿no es cierto? 128 componentes bosónicas on-shell. Muy bien. ¿Qué hay de los fermiones que están asociados acá? Que serían los que van a integrar esta parte de la acción de supergravedad. Bueno, ellos son simplemente los gravitinos. Este I latino me indica que hay dos gravitinos, porque tengo una teoría de supercuerdas tipo 2B. Y acá tengo el índice de Lorentz, M, que corre entre 0 y 9, pero además tengo un índice fermiónico, y este objeto, cuando uno lo mira, tiene 32 componentes, ¿sí? O sea, 32 componentes de estas. El alfa corre a priori entre 1 y 32, ¿no? Bueno, en total, cuando uno cuenta el número de componentes independientes, son 112 componentes fermiónicas que vienen de este lado. Este es un gravitino de Majorana-Weil. Es decir, las condiciones de Majorana que lo hacen real y la de Weil que te corta la mitad de las componentes, ¿sí? O sea, de las 32 me van a quedar, son 32 componentes a priori que son complejas. La condición de Majorana hace que queden 32 reales y la condición de Weil me dice que quedan la mitad de las 32, o sea que quedan 16. Bueno, el counting es porque uno tiene en cuenta, obviamente, que tengo 16 de acá, después de estas tengo 10, bueno, tengo que tener algunas restricciones en consideración y me da el 112. Y luego aparecen los dilatinos, ¿sí? Los dilatinos van a ser también dos distintos, y tengo acá también alfa que corre entre 1 y 32, y de estos va a haber 16. Estos son los dilatinos, que son también Majorana-Weil. El spin de los gravitinos va a ser 3 medios en 10 dimensiones, y estos, los dilatinos, 1 medio. Y si uno suma el 112 con el 16, nos da también 128 componentes fermiónicas on-shell. Con lo cual, al nivel del multiplete de supergravedad, la supersimetría está preservada, ¿no es cierto? Tenemos igual componentes bosónicas que fermiónicas. Lo que me queda por decir es cómo armamos estas cositas, ¿no? O sea, el F1, por ejemplo, que estoy escribiendo ahí, lo construyo tomando la derivada exterior, ¿sí? En geometría diferencial, del
acción. Después el H3, que lo escribí al final de la línea esta, ¿sí? Va a ser simplemente la derivada exterior del campo B, que es este que está acá, de Calp-Ramond. El F3 es la derivada exterior de la dos forma. La dos forma la escribimos acá. El F5 es la derivada exterior del A4 positivo, el A4 más. Y después tenemos algo que se va a llamar el F5 tilde, que es el F5 menos un medio del A2 producto wedge, el H3, es decir, empiezan a mezclarse cosas, más un medio del Calp-Ramond con el F3. Y este es muy interesante porque este completito es el que cumple la condición F5 tilde igual a el F5 dualizado. Esta es lo que se llama la operación de dualización de Hodge en 10 dimensiones. ¿Sí? No voy a entrar en eso porque si no nos vamos a tomar toda la tarde en cada uno de los detalles, pero ustedes fíjense que en la configuración que uno utiliza cuando habla típicamente de ADS-CFT, ADS5 por S5, en realidad quedan prácticamente todos los campos del supermultiplete apagados, excepto el dilatón, el gravitón y el A4. Todo el resto se apaga, incluso los fermiones, ¿sí? En la solución clásica. Entonces, en esa situación, el F5 tilde va a ser el F5 y el F5 sin la tilde va a ser el autodual. Muy bien. Voy a comentar nada más. Que quede grabado que en La Plata los pizarrones borran, ¿no? Nada más, con esto no pretendo aburrirlos, sino simplemente remarcar algo que creo que Gastón puntualizó hace un minuto. La estructura de esta corrección. O sea, este término, ahora ya lo voy a estar pensando esto, no en espacio plano, sino, bueno, en espacio plano esta corrección me va a dar 0, ¿no? Pero cuando lo estudie en ADS5 por S5, cuando estudie en la configuración ADS5 por S5, es interesante porque no va a ser 0 y va a ser el radio de curvatura, que es la escala del ADS5 y del S5 a la sexta, dividido 2, el K al cuadrado, KB al cuadrado. Después voy a tener la integral en 10 dimensiones de la raíz del determinante de la métrica total. Y acá lo interesante es lo que viene acá. 1/8, esta es la seda de Riemann evaluada en 3, que es un numerito. Y va a quedar alfa prima cubo sobre R a la sexta. Acá va a quedar la exponencial de menos 3 medios, el dilatón. Y la parte estrella, que es lo que decía Gastón, ¿no? El término más importante va a ser la suma del tensor de Weyl en 10 dimensiones sobre esta métrica de S5 por S5 a la cuarta. Pero como en esta configuración está prendido el campo F5, es decir, este campo que tenemos acá no es nulo, acá hay una contribución que la voy a llamar tau y que la voy a escribir simplemente para que nos demos cuenta lo complicada que es la corrección. Este tau es un tensor de rango 6. Es de la forma A, B, C, D, E, F. Estos son todos índices, en este caso, digamos de Lorentz, pero en espacio curvo, ADS5 por S5, y tiene la estructura unidad imaginaria por la derivada covariante de relatividad general en este fondo, ADS5 por S5, acá tengo A, el índice S, y ahora voy a tener la 5 forma, B, C, D, E, F, y ahora voy a tener
Entonces, un 16 y combinaciones de productos. No les voy a escribir los índices para no cansarlos, pero en definitiva son combinaciones de productos de las 5 formas, ¿sí? Las más, acá. Es decir, cuando uno quiere poner en acción este término, fíjense, acá hay una trivialidad que es este se va a cancelar con este, o sea que esa escala no va a aparecer efectivamente. Lo que es destacable es el alfa prima cubo, que aparece acá, se ve ahí también, y la parte importante de la dinámica de este término viene con esta potencia cuarta. Eso es lo que puntualizaba Gastón hace un ratito. Bien, entonces ya tenemos ya tenemos estos olvidémonos, y entonces veamos qué le pasa a esta parte. ¿Cómo sería la acción esa? ¿Cómo voy en hora? 25. 35. Bien. Vamos bien. ¿Qué es una hora? Y cuarto. Dale. Entonces, vamos a ver la parte de las NC de 3 branas. En el límite de bajas energías, que justamente alfa prima yendo a cero, esto se puede escribir a través de lo que se llama la acción de Dirac-Born-Infeld, que la vamos a escribir en un minuto. Y una cosa muy interesante de la acción de Dirac-Born-Infeld, está calculada en forma exacta en el límite de bajas energías para cuando uno tiene una sola de 3 branas. Luego, a fines de los 90, Zeitlin propuso una forma que es la no abeliana, pero no está aprobada, pero uno la usa siempre. Y es piola esa forma porque vamos a ver que está conectada con el lagrangiano de n igual a 4. Voy a tener una constante mu3, esta constante mu3 es 1 dividido 2pi al cubo. La constante GS, que es la constante de interacción entre cuerdas abiertas, ¿sí? Y está bien que sea entre cuerdas abiertas, porque tiene que ver con interacciones que van a ocurrir entre cuerdas que están acá, con los extremos pegaditos a la de 3 branas, ¿no es cierto? Y acá aparece esta constante que tenemos acá adelante. Este menos es muy interesante que aparezca porque después se va a reflejar en el término correspondiente al f mu nu, a la traza del f mu nu al cuadrado. Ahora vamos a ver, que sería lo que uno espera para una teoría de gauge no abeliana. Esta acción se va a integrar en el volumen de mundo de estas 4 coordenadas que tenemos acá, que las voy a representar con seda m. O sea, voy a tener acá diferencial de seda a la cuarta. Y lo hago con seda y no con x para acordarme que son las que corresponden a la de 3 branas. O a las NC de 3 branas, que están todas juntas. Y acá lo que vamos a tener es la raíz, por eso se lo llama Dirac-Born-Infeld, y va a tener una parte que va a ser menos el determinante del pullback de la métrica GAB. Y después una partecita que va a tener 2pi alfa prima por LFAB, donde estas coordenadas A y B, chiquitas, corren entre 0, 1, 2 y 3, es decir, sobre el volumen del mundo de la brana. Esta es la propuesta de Zeitlin para eso, ¿no? Y acá lo que estamos pensando es que este F es un F no abeliano. Estoy omitiendo el índice de color del F, pero es no abeliano. Bueno, entonces, ¿uno qué hace para analizar la situación de bajas energías cuando escribe esta acción de Dirac-Born-Infeld no abeliana? Bueno, va a ser una expansión teniendo en cuenta alfa prima yendo a 0. Y entonces, si lo hace, a lo que desemboca es a la integral
de C da 4, la raíz de menos el determinante de la métrica. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿cómo es? ¿Cómo entra? ¿Cómo calcula? El determinante de incluye. ¿Qué significa? No, lo estoy omitiendo yo porque no lo estoy escribiendo yo, No lo estoy escribiendo yo. O sea, ¿cómo sería, digamos, cómo sería este FAB? Y lo que pasa es que sería, acá voy a ponerle A y B, y acá llevaría un índice que me caracteriza cuál de las NC de 3 branas hay, ¿no es cierto? No sé, lo voy a poner como una I latina. Y no lo estoy escribiendo ahí, por si. Sí, sí, está todo, sí, está saturado. Sí. Lo que quiero decir es que es correcto lo que vos decís. Acá tendría que poner el generador TI. Y eso sería la estructura de esto es la raíz del determinante de una matriz, que de hecho cuando lo expanda en alfa prima me va a tener que devolver una estructura matricial. Fíjate cómo va a quedar. Va a quedar menos un cuarto de la traza, ¿sí? Del f cuadrado, en eso estabas pensando. Esto es una traza en la representación adjunta del grupo, no, pero le digo para los pibes. ¿Qué te voy a enseñar? ¿Sí? Entonces lo que dice Diego es, esto es una estructura matricial, porque acá tenemos el TI por el TJ, ¿no es cierto? Y entonces para que nos dé una cantidad escalar a partir de esa matriz, uno le toma la traza de estos objetos donde estos generadores están en la adjunta. Supongo que todos sabemos, ¿no?, los generadores de un grupo SUN. Así que bueno, no voy más en esa dirección. Este es el primer término que aparece, y este menos lo heredamos de acá. Así que es interesante eso. Y algo más también interesante es que aparece una constante de normalización 2pi y GS, que era la constante que controla las interacciones entre las cuerdas abiertas, en este caso, ¿no? Resulta que GS ahora se va a emparentar con el G Ian Mills al cuadrado. Porque si ustedes ahora lo reemplazan acá por el G Ian Mills al cuadrado, tienen la forma típica de escribir el lagrangiano, en este caso sería la acción de n igual a 4, por lo menos para el primer término, que es la parte de Gauge-Nobeliano. Si se preguntan qué viene acá, bueno, viene un término aditivo, 2pi alfa prima al cuadrado, y acá aparece la traza del f a la cuarta. Y así sucesivamente aparecen infinitos términos, pero este término contribuye con alfa prima al cuadrado. Así que en aquel límite alfa prima yendo a 0, lo único que me va a contribuir es esta parte. Yo dibujé nada más acá el término que tiene que ver con, en el lagrangiano de n igual a 4 super Ian Mills, el término que tiene solamente la parte del campo de Gauge no abeliano puro, pero después aparecen los términos que tienen que ver con las fluctuaciones de los escalares y después van a aparecer también los fermiones, que no los estoy considerando en esta descripción. Si uno hace las cosas completas y bien, le va a aparecer el lagrangiano limpio de n igual a 4, más correcciones que vienen ahí, que uno las va a tirar en ese límite alfa prima yendo a 0. Para la parte de la cuerda abierta, se supone que todo en alfa prima está contenido. Y me falta la interacción entre cuerdas abiertas y cuerdas cerradas. O sea, esto es sin interacción. Y ahora voy a la parte de interacción. Pero es buena tu pregunta porque, bueno, es lo que tiene que ver con este último término. ¿Qué más decir acá? Bueno, esto me interesa enfatizarlo porque con esta identificación uno lo que dice es justamente la constante de interacción de la cuerda abierta está asociada con la constante de Ian Mills que viene acá. Bueno, y entonces yendo a la pregunta de Walter, voy a quedarme con esta parte del pizarrón todavía. Vamos a ver la parte de acción de interacción, simplemente la estructura que tiene. Esta interacción va a ser entre cuerdas abiertas y cerradas y va a tener otra vez la estructura mu al cubo, la integral voy a tener algo de la forma
la raíz de menos el determinante del pullback de la métrica, GAB, más 2pi alfa prima por el F nuevamente que tenía antes, pero ahora acá, si hay interacción, lo que va a ocurrir es que va a aparecer la exponencial de la raíz de alfa prima por el dilatón. ¿Sí? Entonces, o sea, en realidad sería, cuando esta sería la que corresponde a todo el paquete este, ¿no? O sea, si yo junto las dos partes de, que serían las cuerdas abiertas y la interacción abierta-cerrada, lo puedo sintetizar en esta, y ustedes fíjense que en el límite de alfa prima yendo a 0 me quedo solamente con las NC de 3 branas. Y en el caso de que tenga una interacción, la interacción o el término adicional, digamos, ahora solo voy a escribir acá el término adicional, me va a ir como alfa prima a la 1 medio, que es esta raíz de alfa prima, multiplicado por el campo del dilatón, y acá, cuando uno hace la cuenta, aparece la traza. En realidad, va a ser la traza del dilatón por el F cuadrado. Y ahora les voy a contar por qué la traza del dilatón. Pero, bueno, rápidamente, lo que es importante es que el término de interacción va a estar acompañado por una potencia positiva del alfa prima. En el límite alfa prima yendo a 0, la interacción entre cuerdas abiertas y cerradas desaparece. O sea que, bueno, esto que les quería contar acá era, tomo la traza otra vez en la adjunta, ¿por qué? Acá estoy diciendo una pavada. Sí, es irrelevante lo que estoy diciendo. A ver, el dibujo de la interacción que representa esto, que es el dilatón, que está por fuera de la brana. Vamos a poner la brana acá de vuelta. Viene una cuerdita cerrada, la cuerdita cerrada viene acá y se abre en dos cuerdas abiertas. Lo voy a dibujar así. Estas dos son cuerdas abiertas. La interacción está controlada por el GS, que es el G Yang-Mills al cuadrado que decíamos antes. Y este esquema se puede replantear simplemente como en el límite alfa prima, pensando que fuera una partícula puntual, el dilatón, tengo el dilatón y viene a la brana, y en la brana lo que tenemos es que esto se divide en un fotón hacia arriba y un fotón hacia abajo. En realidad no va a ser un fotón, sino que va a ser un gluón en este caso, porque tengo un grupo de gauges y UN. Así que este es el tipo de interacción. Esto es mapeable en teoría de cuerdas a, obviamente, tengo las cuerdas abiertas que están representadas por estas dos, que las puedo poner como, tengo todo este worksheet que sería ese disco, y entonces tengo acá inserto una de las cuerdas abiertas, acá otra, y esta que es la cuerda cerrada, la inserto en algún lugar del disco. Y esa es la topología que tiene que ver con eso. Bueno, pero ¿qué aprendemos de toda esta historia que tiene todos estos elementos? Bueno, que lo único que sobrevive acá es, recuerden, este va a ir como alfa prima a la 1 medio, entonces en el límite alfa prima yendo a 0, este término no lo tengo, todo esto no lo tengo, y entonces lo que puedo hacer es sumar simplemente la acción, esta es de 4 dimensiones, de NC de 3 branas. Esto se transforma en la teoría n igual a 4, Super Yang-Mills, en 4 dimensiones, en ese límite. Y en rigor, la palabra NC de 3 branas desapareció porque reemplazamos las NC de 3 branas por las excitaciones que están asociadas a las cuerdas abiertas que tienen los extremos viviendo sobre esas de 3 branas y en el límite de bajas energías. Así que en rigor lo que tenemos es estas dos cosas. En particular, esto está en Minkowski 10, ¿sí? Y esta otra vive en un Minkowski 4. Esta es una forma de mirar el problema. Hay una forma complementaria de ver el problema este, que es el mismo tipo de problema. Vamos a verla. ¿Por qué es importante esta forma complementaria? Porque de ahí va a salir la dualidad de Malacena. Vamos a hacerlo lo más rápido posible, así podemos contar otro tema. Entonces,
Cuando uno pone este conjunto de NC de 3 branas y escribe las ecuaciones de movimiento de supergravedad tipo 2B, lo que se encuentra es que como estas tienen una densidad finita, pero se extienden infinitamente en el espacio-tiempo, lo deforman. Esa deformación del espacio-tiempo se ve reflejada en una solución exacta de las ecuaciones de movimiento que tiene la siguiente estructura. Esto va a ser la métrica. Va a ser F, ahora voy a decir lo que es, a la menos 1 medio, solamente función de R. R es una coordenada radial que la puedo armar perpendicular a las de 3 branas. Esta es la coordenada R. La coordenada R, originalmente, va entre 0 e infinito. Y acá viene, lo que queda acá, es un espacio de Minkowski de 4 dimensiones. Esta partecita le voy a poner un vector, esto va a ser 4 dimensiones, y que está reflejando justamente esta parte. El resto va a tener esta función a la 1 medio, acá está la menos 1 medio y acá está la 1 medio, y que va a ser de la forma diferencial de la coordenada radial al cuadrado, más la coordenada radial al cuadrado, diferencial de la esfera 5 al cuadrado. ¿Qué esfera 5? Bueno, piensen en esto. Estas son como si fuera un bloque de hojas, pero bueno, esto se extiende en 2 dimensiones. Ahora pensémoslo en 4, pero embebido es un espacio de 10. Me sobran acá, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 coordenadas. Es decir, que tengo la posibilidad de hacer una rotación con un grupo de rotaciones SO6. Esto es el grupo de isometría que corresponde a una esfera 5, ¿no? Entonces de acá es de donde me sale que, digamos, esta estructura tiene que ver con la esfera 5. De ahí sale la esferita 5. ¿Qué son las Fs? El F de R es una solución exacta de las ecuaciones de movimiento clásicas de supergravedad tipo 2B y tiene la estructura 1 más una escala R a la cuarta dividido la coordenada a la cuarta. ¿De dónde me sale esa escala? Justamente de resolver las ecuaciones de movimiento en forma exacta, y R a la cuarta es igual a 4pi, la constante de la cuerda, la interacción de las cuerdas abiertas, multiplicada por alfa prima al cuadrado. Fíjense que esto me da las unidades correctas. Esto tengo longitud a la cuarta y esto tengo longitud al cuadrado, o sea, longitud a la cuarta. Y esto multiplicado por el número de 3 branas que estoy colocando acá, NC. Entonces ahora, bueno, me falta decir además qué otro campo está activo y que es muy importante, y lo había mencionado antes, que es la F5. ¿Sí? Esta forma es la 5 forma de Ramón, y que esto se escribe como 1 más el operador, este es el operador del dual de Hodge en 10 dimensiones, y tiene la estructura diferencial de t, producto wedge, diferencial de x1, producto wedge, diferencial de x2, producto wedge, diferencial de x3, producto wedge, diferencial de f a la menos 1, de f de r a la menos 1. Y esto es exacto. Entonces, veamos cómo procede el análisis ahora. Vamos a pensar en que este objeto que está acá, es decir, el f a la 1 medio de r multiplicado por el r cuadrado, hace las veces de un radio efectivo al cuadrado de la esfera 5 que tiene una dependencia en la coordenada radial. ¿Sí? Entonces, es fácil dibujarlo. Esto es el 0, esto es el r que no está limitado, y acá voy a poner el radio efectivo al cuadrado. Entonces, si ustedes lo miran con un poquito de precaución, esto a la 1 medio, esto es la raíz, ¿no? Para valores de R mucho más grandes que el R grande, es decir, muy lejos, bueno, este término se me va y tengo un 1. Tengo un 1 y acá tengo adelante un R cuadrado, o sea que esto tiene la pinta de esta que está acá. Ahora, para valores de R yendo a 0, lo que me va a dar es, si esto lo multiplico por R cuadrado y acá tengo por R cuadrado, meto el R cuadrado acá adentro, R a la cuarta chiquito, este se me cancela, y para R estrictamente 0 me da la raíz de R a la cuarta, o sea que me queda simplemente este R al cuadrado. Entonces, uno, si obviamente es una función continua, lo tiene así,
Y esto uno lo puede pensar como es radial, como si fuera un gráfico de revolución de los que uno aprende en geometría analítica, y entonces uno tiene una especie de embudo, ¿sí? Obviamente es todo simétrico. Y bueno, podemos analizar algunas propiedades de esta estructura, de este radio efectivo, que son, volviendo justamente a escribir la función f a la 1 medio de r, como la escribíamos antes, si estamos muy lejos del origen, es decir, por acá, digamos, lo que vamos a tener es que el término que domina va a ser el 1. O sea que en esta zona, muy lejos de la configuración original de Branas, tenemos un Minkowski 10. Sobre ese Minkowski 10, ¿qué teoría tenemos definida acá? Y bueno, el límite de bajas energías de la teoría de supercuerdas tipo 2B, que es la supergravedad tipo 2B. O sea que acá vive la acción, digamos, de Sugra 2B en espacio plano, en Minkowski 10. Entonces vamos a hacer una cuenta de almacenero, ¿no? Es decir, esta era la primera forma de ver nuestro problema, y la segunda forma, que es distinta, la vamos a escribir acá. Vamos a escribir la acción efectiva de los modos de masa igual a 0. Aprendemos recién que tenemos la acción de supergravedad, 2B, en Minkowski 10. Más dos cosas más a priori. Uno, lo que va a pasar acá. Eso es bastante directo. En el límite donde R chiquito es mucho menor que R grande, el 1 se va, y cuando uno reagrupa todos los términos de esta métrica, se los dejo como ejercicio, lo que les va a quedar es ds cuadrado igual a r cuadrado dividido r chiquita cuadrado menos diferencial de t cuadrado más d de x, acá había puesto cuarta, es al cuadrado, más, esto me va a quedar r cuadrado, perdón, va a quedar r cuadrado, diferencial de r cuadrado más, no, acá no, acá viene, va a quedar r cuadrado diferencial de omega 5 al cuadrado, una cosa por el estilo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Yo lo puedo juntar acá, ¿sí? Y me queda bien separado lo que sería una esfera 5, ¿sí? Con radio o escala asociada a esa esfera 5, R, y ahora lo que me va a quedar acá es, perdón, esto si lo hago bien me va a quedar así. Y esto sería la parte del espacio anti de Sitter, 5 dimensiones, que tiene el mismo tipo de escala, la misma escala para los dos. ¿Y eso dónde está? Acá. Ojo, uno puede pensar en forma naif que como hizo tender R a 0 para hacer esta cuentita, perdió una coordenada y el espacio no es de 10 dimensiones, pero no. Algo que no dije es que para obtener esta métrica, uno lo que tiene que hacer es hacer previamente un cambio de variables, donde voy a hacer R dividido alfa prima, y voy a hacer tender simultáneamente R a 0 y alfa prima a 0. Alfa prima a 0 me da el límite de desacoplamiento, que es cuando se me anula el término de interacción entre cuerdas abiertas y cerradas. Y R yendo a 0 me da el límite de lo que se llama el horizonte cercano. Cercano sería. Horizonte cercano porque es mirando cerca de la configuración de las D3 branas. ¿Y qué pasa acá? Acá tengo todo el recorrido dado por la función f de r, o sea, este recorrido continuo. Y entonces ahora uno puede pensar, bueno, a esto le sumo S, que sería Sugra 2B, que vive en el AS5 por S5. Y uno pensaría, pero me falta algo que sería lo que está en toda esta parte. Bueno, el análisis de eso es el siguiente. Si uno trata de ver las cuerdas cerradas que hay cercanas a esta configuración de branas,
resulta que si uno trata de calcular, si uno calcula efectivamente la sección eficaz total de absorción de las cuerditas cerradas por las D3 branas que están acá, ellas van como omega al cubo, esa sección eficaz. Esta es la sección eficaz. Acá voy a poner un proporcional. Este omega cubo es la energía que tienen estas cuerditas cerradas. Y como nosotros estamos tomando justamente un límite de muy baja energía, el límite de energía cero, efectivamente las cuerditas cerradas que hay acá están desacopladas de la física, de la dinámica, digamos, de lo que ocurre acá. O sea que un término adicional que uno agregaría acá, efectivamente no contribuye en ese límite. Luego, uno también puede pensar si los modos que están acá, las cuerditas cerradas que están acá, pudieran de alguna manera trepar por esta configuración, que efectivamente es una trepada por el hecho de que uno puede calcular el potencial gravitacional que está asociado al anti de Sitter, que tiene más o menos esta forma. Esto es R y esto es el potencial gravitacional. Entonces, la idea es ver si estas cuerditas pueden meterse para ahí, y uno lo que va a poder ver es que efectivamente no están acopladas tampoco. ¿Cómo lo puede ver eso? Eso lo puede ver calculando el corrimiento al infrarrojo de las energías de las cuerditas que están acá adentro a medida que... Lo llamo corrimiento al infrarrojo por un uso de notación, pero en este caso sería el corrimiento hacia el ultravioleta, ¿no? de estas cuerditas. Eso uno lo puede calcular. Lo voy a calcular, vamos a calcularlo por ahí acá abajo. ¿Cómo se calcula eso? O sea, lo que vamos a tener es, por un lado, podemos mirar la métrica de este pedazo. Y ahí uno puede calcularse la energía que está asociada en cualquier punto de esta configuración. ¿Cómo uno calcula la energía asociada a eso? Uno lo que se calcula es el generador de traslación temporal, ¿no es cierto? O sea que lo que tenemos que calcular es, en definitiva, la derivada respecto del tiempo en la configuración de 10 dimensiones. Y ese objeto es como directamente uno lo puede mirar de acá, ¿no? Este objeto lo que me va a dar es algo proporcional a la energía en algún punto del bulk de 10 dimensiones. Por otro lado, uno puede pensar en calcular las cosas en 4 dimensiones. ¿Sí? Si uno lo ve en 4 dimensiones, ahora voy a decir geométricamente dónde está esa zona. En 4 dimensiones uno puede decir, bueno, me quiero calcular lo mismo, energía, en 4 dimensiones. Estas 4 dimensiones van a estar asociadas a la teoría del borde del anti de Sitter 5. Yo no dije que este espacio de anti de Sitter de 5 dimensiones tiene un borde, o tiene un límite o un borde, que es un Minkowski de 4 dimensiones. Y eso está para R yendo a infinito. Y acá también tenemos que esto se calcula a partir del generador de traslaciones temporales en 4 dimensiones. ¿Sí? Cuando uno relaciona estas dos cosas, la manera de relacionarlos es a través de la raíz de la métrica, de la componente cero de la métrica esa. O sea, básicamente, la energía de la teoría de 4 dimensiones, que sería esta, para R yendo a infinito, esto va a ser igual a la raíz de la componente tiempo-tiempo de la métrica por la energía que está midiendo a alguien en un proceso en el interior, acá, en el bulk. Y bueno, cuando uno se calcula esta cosa, lo que va a dar es que este factor es R dividido R. O sea, lo voy a reemplazar acá directamente. R chiquita dividido R grande. Este factor, como les decía, viene del corrimiento al rojo. Entonces, un proceso que uno mide en la teoría de cuerdas en la región del interior del anti de Sitter 5,
en realidad en cualquier región del interior, si uno lo mira en la teoría de borde, en realidad lo que tiene es un corrimiento que va como R. Es decir, que si esto fuera una escala del orden de la escala de Planck, por ejemplo, o una escala, no sé, la que uno imagine, típicamente la escala de Planck para un proceso de dispersión de cuerdas, la teoría del borde va a tener esta escala, pero multiplicado por R. Como R crece, porque digamos el R va de 0 a infinito, a medida que uno, el proceso que está haciendo en el bulk, lo hace más cerca del borde, más cerca de R infinito, lo que va a observar el observador que está en el borde va a ser una energía más y más alta, ¿sí? O sea, el mismo proceso de teoría de cuerdas va a ser visto a escalas distintas por el observador de la teoría del borde a medida que uno va corriendo en la posición R. Esto es una cosa muy importante. Y entonces esto lo que nos dice, viniendo acá, es que para la teoría, que es supergravedad tipo 2B en Minkowski 10 en este caso, ahí puse 4 porque después me va a servir ese ejemplo para tratar con el anti-de Sitter, que es la región que tengo acá. Perdón por la confusión en esto que estoy metiendo. Pero fíjense que el observador que está en este espacio, lo que va a ver es que cualquier cuerdita que haga scattering a una cierta escala arbitraria en una posición R de acá, a medida que yo traslade el R cercano a la garganta, lo que va a ver es que esto desaparece, ¿no? Es como que no tuviéramos ninguna contribución de las cuerdas que están acá para la teoría que está bien lejos para R grande, ¿no? Eso lo que quiere decir es que ni los modos que están acá interactúan con las D3 branas debido a que la sección eficaz de absorción de las cuerditas cerradas por estas D3 branas va como la energía al cubo, como decíamos acá, y la energía va a 0 en esta región, entonces estos modos no me interactúan acá, pero tampoco estos modos tienen la habilidad de subir a través de esta rama, digamos, del potencial gravitacional, y entonces no pueden interactuar con la teoría que está descrita como subra libre, digamos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, lo que queda con este esquema es estrictamente, en este límite de alfa prima yendo a 0, que esto es igual, porque es el mismo sistema analizado de dos maneras distintas, los dos en el límite de alfa prima yendo a 0. Bueno, estas dos son iguales, entonces ahora veamos de este lado lo que tenemos. Bueno, acá tengo subra libre en 10 dimensiones, que es lo que está produciéndose en esta zona, ¿no? de este embudo, en R grande. Y esto coincide con esta supergravedad 2B en Minkowski 10, que era lo que teníamos del análisis que habíamos hecho considerando las D3 branas con las cuerdas abiertas y cerradas. Entonces, yo igualé estas dos y ahora estas dos son iguales. Por lo tanto, lo que nos queda es que cuerdas cerradas propagándose en el límite de bajas energías en un espacio de anti-de Sitter 5 por S5, supergravedad tipo 2B, describen el mismo sistema que describe la acción de una teoría de Super Yang-Mills n igual a 4 con grupo H, S o N en Minkowski 4. Y ahí viene, digamos, el statement 0 de la conjetura de Maldacena. Esto era, digamos, el repaso que yo quería hacer para esta parte, digamos, que es lo estándar, ¿no es cierto? Ahora, lo que quiero contar en 10 minutos. Bueno, cómo esto, de alguna manera, se puede conectar con QCD. La primera advertencia es, si ustedes históricamente se remontan a cuando esto fue desarrollado, esto es lo que desarrolló Maldacena en ese paper famoso, digamos, quien no lo haya leído nunca, le sugiero leerlo, es un paper cortito, que es Maldacena 97 11 200, es un GEP-TH. En esa época se gatilló un estudio, digamos, no sé en castellano cómo decirlo, pero
abrumador, digamos, todo el mundo polarizó en esta dirección, ¿no? En la dirección de ver desde el lado gravitacional qué había y desde el lado de la teoría de Gauge qué había si yo hacía distintos tipos de deformaciones. Estos se llaman pares duales gravitacionales, estas cosas. O sea, este es el lado de la teoría de Gauge, esto es lo que nosotros llamaríamos la parte de Gauge, esto es la parte de strings, esto es la parte que uno llama esta es la parte ADS y esta es la parte de teoría conforme. ¿Por qué? Porque esta teoría es una teoría conforme, n igual a 4 Super Mills. Que sea conforme, para quien no haya visto campos, es que la constante de acoplamiento de la teoría se mantiene constante independientemente de la escala de observación. O sea, su función beta vale 0 siempre. Pero como les decía, ¿cuál es la conexión con QCD? Bueno, a partir de este paper, en febrero, vamos a ponerle, el 11 es por noviembre, el 200 es el número efectivo de GPTH, en el año 98, en febrero, no me acuerdo el número, pero aparece un paper también, GPTH, de Gabser, Klebanov y Polyakov, donde empiezan a mostrar una forma incipiente de ver la relación entre la función de Green, que sería la función generatriz de funciones de Green conectadas en la teoría n igual a 4, Super-Yang-Mills, y cómo hacer el cálculo con supergravedad. Pero es muy incipiente, bastante difícil ese paper, y yo intuyo que es porque está Polyakov entre los autores. Pero luego aparece un paper que me parece que es maravilloso, que es de Witten, 9803, que tiene algunos errores, pero bueno, perdonémosle que estaba recién empezando el tema y a los, no sé, 4 meses, 5 meses de la idea de Maldacena, el tipo ya nos decía cómo calcular las funciones de correlación de los operadores de la teoría de n igual a 4 a partir de la acción de supergravedad. Bueno, viste cuando él hace tender al borde los campos del bulk, tiene unos problemas de escaleo que están corregidos por algunos papers de Docker, Friedman y los colaboradores de ellos, y que, digamos, termina estando resuelto a través de esa historia, y yo sugiero también, en las lectures de Friedman y Docker que les decía antes, Friedman y Docker, del año 2002. Para la gente joven, para saber quién es Dan Friedman, en el año 2016 se ganó el premio, el mismo que ganó Maldacena, ¿no? El de Yuri Milner, ¿no? Friedman, Ferrara y Van Jonhuizen. O sea, el tipo inventó en el año 76 supergravedad, junto con un par de personas más. Creo que entre ellos estaría Joel Shark, que murió muy joven. Pero bueno, muy impresionante. Así que bueno, la gente joven que quiera aprender los rudimentos de esto, en este momento, a pesar de que es el del 2002, es realmente fabuloso este artículo. Entonces, bueno, vengo con esto. Entonces la gente empezaba a hacer deformaciones, cambiar los backgrounds y demás, con la idea, y hay algo que no dije acá, que tiene que ver con esto. Se supone, cuando uno tiene un espacio de anti de Sitter, no se supone, sino que tengo un borde en ese espacio. Uno lo puede ver de varias maneras, pero en definitiva, voy a decirlo nada más, que es para R yendo a infinito, hay un Minkowski 4. Hay otras representaciones donde esto puede ser un espacio euclídeo, si esto está escrito en coordenadas euclídeas, puede ser un espacio donde sea un espacio compacto, si esto uno lo parametriza de otra manera, pero digamos, en resumidas cuentas, es como que tengo un borde que sería el Minkowski 4. La idea de siempre era una idea, digamos, de dónde vive la teoría del borde, en el borde del anti de Sitter. Entonces uno imagina que tiene justamente, y veamos, en esta configuración, todo el anti de Sitter vive acá. Entonces ahora uno tiene que agarrar eso, que tiene las 10 coordenadas, y ver que de las 10 coordenadas, las 5 de anti de Sitter tienen otra vez una coordenada radial, que no es esta que estoy poniendo acá, esta R, es distinta de esta R. Esta R, si quieren, la llamo U, o como uno quiera, y corresponde a la métrica del anti de Sitter 5. Y tiene un borde, y el borde es Minkowski 4. Uno puede pensar, efectivamente, para los diagramas que se llaman diagramas de Witten, el diagrama de Witten sería, esto representa
todo el espacio, anti de Sitter 5 por la esfera 5. O sea que cada puntito que tenemos ahí, en realidad representa ADC 5 por la esfera 5. Ahora, esto, digamos, la circunferencia, me representa el Minkowski 4. Una representación rara para hacer, pero no importa. Entonces la idea era, uno inserta en la teoría de borde operadores de n igual a 4, y lo que hace luego los conecta a través de campos, por ejemplo, de la teoría de supergravedad en 10 dimensiones, ¿no? Y lo que puede hacer es calcular la función de correlación de esos operadores. ¿Qué quiero decir? Operador 1, operador 2, operador 3, operador 4. Esto está en x1, en x2, en x3, x4. ¿Qué es x1? Bueno, son las coordenadas tiempo y las 3 coordenadas espaciales en algún puntito del espacio-tiempo de Minkowski. Esta es en otro punto, este es en... Entonces uno lo que va a querer calcular es, para la teoría esta, en un vacío recontra fuerte acoplado de la teoría n igual a 4 super Yang-Mills, quiere calcularse lo que sería la función de correlación O1 en x1 hasta O4 en x4. ¿no? Acá le pongo este vacío omega que es de la teoría fuertemente acoplada. Y esto lo va a poder calcular a partir de tomarle derivadas funcionales a la exponencial de la acción de supergravedad. Esa es la cosa que se llama el ansatz de Witten, del año 98. Entonces, la idea es que uno puede calcular funciones de correlación de operadores de la teoría de borde utilizando la teoría de supergravedad. Y la idea es que existe dentro de esta dualidad lo que se llama dualidad weak-strong, o al revés, que sería la teoría de borde fuertemente acoplada y la teoría del interior, es decir, lo que vive acá, débilmente acoplado, ¿no es cierto? Entonces uno dice, bueno, uno tiene supergravedad, esta supergravedad, está bien, la tengo en espacio curvo, que es horrible, anti de Sitter 5 por la esfera 5, pero sin embargo puedo expandirme todos los observables a partir de fluctuaciones que sean pequeñas, fluctuaciones a partir de la solución clásica, ¿sí? Y ahí puedo utilizar todas técnicas de teoría de perturbaciones en la teoría que vive acá, y con eso lo que puedo calcular es una función de correlación fuertemente acoplada de los operadores de borde. Esa es una de las ideas que andaba, y actualmente también, dando vueltas. Y fíjense lo interesante, que si la teoría de borde se la puede calcular fuertemente acoplada, a partir de una teoría de perturbaciones del interior, entonces la gente pensó, ¿no será que si yo me esfuerzo y consigo obtener el par dual gravitacional afuera, QCD, y adentro, una teoría de supergravedad tipo 2B o lo que fuera, lo suficientemente mapeable, digamos, de una a la otra, puedo resolver a partir de cálculos perturbativos en el interior, cálculos no perturbativos del bulk, y entonces eso sería un golazo, ¿no? Porque uno, toda la parte que no sabe cómo calcular de teorías de Yang-Mills, la podría calcular en el régimen de acoplamiento fuerte a partir de este tipo de técnicas. Entonces eso motivó muchísimo trabajo para tratar de ver cuál era el dual gravitacional de QCD. En particular, fíjense que siempre estamos hablando de NC, grande. Yo no lo dije esto, pero es una de las cosas que debía haber dicho antes. Entonces, la gente buscaba el dual gravitacional de la teoría QCD, pero para grupo de gauge S1NC. Bueno, spoiler, porque no hay mucho tiempo, nunca se encontró y posiblemente nunca se vaya a encontrar ninguna configuración que dé lugar a esto. Sin embargo, en el camino se encontraron propiedades que son universales. ¿En qué sentido? Que no importa el par dual gravitatorio que uno esté manejando, en ciertos límites cinemáticos, en ciertos límites dinámicos, la teoría, si es de 4 dimensiones en el borde y en el interior, esos pares duales van a tener propiedades similares. Por ejemplo, cómo escalean ciertos procesos de dispersión, por ejemplo, en los procesos de dispersión dura, de Hart-Scattering o DIS, y bueno, eso es una cosa súper interesante. Como ya no tengo prácticamente nada de tiempo, quiero contar brevísimamente, después lo va a contar en la tesis Martín, más adelante, Martín Parlanti, algo que para mí es súper interesante, que es
el proceso de scattering duro, lo que se llama hard scattering. Esto nace, una idea, en un paper del año 2001 de Polchinski y Strasser. Y la pregunta que ellos se hacen es recontra relevante a la teoría de cuerdas. ¿Me das 5 minutos? ¿O ya está? Ya me pasé. 5 no te puedes pasar, ¿eh? Bueno, dale, solo 5. Cuando en el año 68, Veneciano, y bueno, escribe la acción de la dispersión de 4 cuerdas abiertas propagándose en un espacio Minkowski de 4, rápidamente uno puede calcular un comportamiento de la amplitud en el límite, vamos a poner la variable de Malestam S mucho mayor que la variable T en módulo. Esto sería el comportamiento de Regge, ¿no es cierto? Esto lo que da es un comportamiento como S a la menos alfa strong. En esa época el alfa no era el alfa string, sino el alfa strong, que correspondía a interacciones fuertes. Esta alfa strong era del orden de la inversa, digamos, de 1 Hz al cuadrado. Hoy en día nuestro alfa prima, que es el alfa string, es del orden de 1 dividido 10 a la 19 Hz cuadrado, ¿no es cierto? Hay muchos órdenes de magnitud. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, un poco la historia que les digo acá. El alfa strong multiplicado por módulo de T. Esto es lo que se llama un decaimiento soft. Esto es el decaimiento de Regge típico, muy bien, para una región cinemática, las teorías de Gauge como QCD lo tienen, pero luego existe otro régimen, que es cuando S es del orden de módulo de T y del orden de U, de orden de módulo de U. Estas son las variables S, T y U. Este caso es el caso donde el ángulo de dispersión, el ángulo de scattering, es fijo y relativamente grande, o sea, no infinitesimal, como en esta situación que tenemos acá. En esta situación, si uno hace el cálculo con la amplitud de Veneciano, lo que va a obtener es nuevamente algo de la forma, acá voy a poner una función del ángulo, y esto va a tener un decaimiento que va a ser como menos una potencia de S por una constante. Esto es lo que se llama un decaimiento soft. Estos procesos fueron medidos, ¿sí? Digamos, en los sistemas reales, y no dan esto. No dan esto. Lo que dan es un comportamiento que es como, digamos, un lambda, vamos a ponerlo así, S a la menos, esta es la variable de Mandelstam, S a la menos, digamos, una escala, más 2, una cosa por el estilo. No me acuerdo exactamente ahora porque lo tengo escrito ahí, pero lo que ven es de un decaimiento soft, que es exponencialmente decayendo, de la teoría de cuerdas, a algo que es un decaimiento en potencias. En potencias delta es una potencia positiva, es un número natural. Y esto es el resultado que uno le sale de hacer una cuenta con teoría cuántica de campos, en particular usando QCD con el lagrangiano de QCD, que fue propuesto en 1973, Fritz, Gell-Mann y Lloyd Wheeler, da este resultado. Esto es incluso antes de la famosa cuenta de Wilczek, Gross y Politzer, ¿sí? De la función beta igual a la función beta a un loop que da con signo negativo de QCD, ¿no? Y bueno, esto lo que hizo fue en el año 73-74 hacer que la gente cambiara de paradigma y dijera, bueno, en lugar de usar la teoría de cuerdas hadrónica, teniendo el alfa strong con un Hz a la menos 2, ¿para qué me servía este tipo de dinámica propuesta por Veneciano? Bueno, cambio el valor del parámetro a esto y describo gravedad cuántica. Eso lo propusieron en el año 74 Joel Scherk y John Schwartz. Y ahí aparece la teoría de cuerdas moderna, que obviamente después se desarrolló en muchas direcciones. Pero retomando el hilo de Polchinski y Strasler logran hacer un cálculo utilizando amplitudes de cuerdas, propagándose en espacio plano, haciendo una integral, que sería una integral entre, digamos, estados coherentes, y logran volver a obtener
esta potencia a partir de una amplitud de teoría de cuerdas que se calcula en espacio plano. Es decir, que logran reproducir el comportamiento de Hart-Scattering, que fue, digamos, una de las cosas por las cuales se abandonó la teoría de cuerdas como potencial candidato a describir interacciones fuertes. Entonces ahora, a partir del año 2001, uno vuelve a mirar el problema con otros ojos. Nosotros hicimos bastantes avances en esta dirección que por cómo encaré la charla no me dan. Discúlpenme el tiempo que me pasé. Pero vos me dijiste que como era el último podía... Está bien, está bien. A ver si mejor parar y si hay tiempo para lo que queda para preguntas, vamos a agradecerle a Martín. Gracias a ustedes.